Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. La primera cosa que necesitamos admitir es que Oda nunca deja nada al azar. Cada mínimo detalle que parece exagerado, fuera de lugar o simplemente cool, generalmente lleva dentro de él una pista del futuro. Y cuando pensamos en esto, la cuestión de las espadas con frutas Zoan ya no parece tan absurda como parecía cuando se reveló. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. En el capítulo 211, que la espada de Spandam, la famosa Funk Fried, había comido una fruta de elefante. En ese momento, parecía casi una broma. ¿Una espada elefante? ¿En serio? Pero hoy, después de todo lo que hemos visto, creo que ese momento fue la primera vez que Oda nos mostró que el mundo de las Zoans era mucho más flexible y experimental de lo que imaginábamos. Y ahora, después de tantos años, cuando finalmente vimos que el hermano de Shanks, Figarland York, o quizás Figarland Garling, dependiendo de lo que creas, tiene una espada que posee la Zoan mítica del Cerbero, no puedo evitar pensar que este detalle fue revelado no solo para mostrar el nivel absurdo de poder de las familias que controlan los hilos del mundo, sino también para preparar el terreno para lo que puede venir con personajes como Shanks y, principalmente, con Zoro. Porque si la espada de un personaje de bastidor, por más importante que sea, ya tiene una Zoan mítica de 3 cabezas, una criatura que prácticamente representa la frontera entre el mundo de los vivos y los que ya se han ido, ¿qué impide que las espadas de los protagonistas sigan esa misma lógica? Aún más si recordamos que Oda ya declaró en una entrevista que tenía muchas ganas de ver la espada de Zoro con la fruta de Kaido. Y podemos pensar, ¿era una broma? ¿Era una provocación para el fandom? Tal vez. Pero cuando el propio autor hace este tipo de comentarios y luego vemos, en el capítulo 1049, que Kaido aparentemente pierde la vida, entonces el espacio se abre. Y no solo eso, se abre de una forma coherente dentro de la lógica del mundo de One Piece. Porque ahora ya sabemos que las espadas pueden comer frutas, que las Zoans míticas pueden fusionarse con objetos inanimados, y que este tipo de fusión no tiene por qué ser grotesca ni perder el equilibrio estético. Puede ser funcional, puede ser parte del destino, y Zoro, más que cualquier otro personaje, tiene espadas que llevan un tipo de alma. Desde la Sandai Kitetsu hasta la Enma, nos damos cuenta de que sus hojas no son solo herramientas, tienen voluntades, y tal vez incluso sueños, como si fueran casi seres vivos que aún no han despertado por completo. Y ahí entra algo en lo que he estado pensando desde que vimos a Enma absorber el haki de Zoro en el capítulo 1032, porque esa escena no era solo un entrenamiento, era una demostración clara de que la espada reacciona, que no solo está moldeada por el usuario, sino que también moldea al usuario. Y si una espada puede tener este tipo de reacción ante la presencia de haki, ¿por qué no podría tener una Zoan latente allí dentro, esperando algo que la despierte? Tal vez Enma vino del propio reino antiguo, tal vez ya había sido moldeada con un núcleo de Zoan antes de llegar a las manos de Oden. O tal vez, ahora que Kaido aparentemente se ha ido y su fruta está nuevamente disponible en el mundo, esa energía pueda ser absorbida por una espada digna, una espada como Enma. O incluso otra. Y cuando pienso en la fruta de Kaido, el dragón azul que controla llamas, nubes y rayos, no puedo imaginar ninguna otra arma que sea digna de esa fuerza, más que una hoja de un espadachín que ya ha desafiado lo imposible. Zoro, en este punto de la historia, ya ha superado varias veces la frontera entre el ser humano común y lo imposible. Ha sobrevivido a ataques mortales, ha enfrentado seres que deberían estar por encima de su nivel, y aún así ha avanzado, no porque fuera más fuerte, sino porque era más determinado, más terco. Y tal vez, solo tal vez, lo que le faltaba para que una espada despertara de verdad en sus manos era un alma mitológica. Algo que se conectara con la sed de destrucción que él reprime dentro de sí, con la voluntad silenciosa que lleva consigo de convertirse en el número 1. No porque quiera ser adorado, sino porque hizo una promesa. Y las promesas, en este mundo, llevan un peso que va más allá de la lógica. Y aquí viene el detalle que más me llama la atención. El propio Kaido usaba un kanabo, un garrote gigante, pero no una espada. ¿Y si hubiera sido derrotado por un espadachín? ¿Y si su alma o su legado fuera reabsorbido por el propio concepto de espada? No es absurdo pensar que el mundo respondería a esto con una nueva forma de equilibrio. Tal vez la misma Akuma no Mi de él haya sido parcialmente absorbida en el campo de batalla, aunque nadie lo haya notado. Wano era un lugar rodeado de mitos. Y los mitos, a veces, funcionan como catalizadores de cosas que la ciencia del mundo de One Piece aún no explica.
Si la espada de Spandam comió una fruta, tal vez una espada pueda beber el espíritu de un dragón. Y aquí entra la idea del grifo. Porque si el hermano de Shanks tiene una espada con la fruta del Cérbero, 3 cabezas, conexión con el inframundo, y la espada parece casi una criatura propia, Shanks, como figura central, como símbolo del equilibrio, tal vez lleve una espada que contraste con el Cérbero, el grifo, un ser que representa el cielo, la sabiduría, la ferocidad, una fusión de león y águila, tal vez una entidad que simboliza el poder en equilibrio entre el aire y la tierra. Y si Shanks es de hecho uno de los 4 pilares del mundo, el opuesto directo de Kaido, entonces tiene sentido que su espada también lleve esa carga de nobleza salvaje. El grifo sería el equilibrio entre la dominación y la libertad. Y si Shanks usa una hoja como esa, entonces Zoro, que está constantemente entre el caos y el honor, tal vez necesite, eventualmente, cargar algo que represente el lado salvaje de la justicia, el dragón. Y el dragón azul no es solo un símbolo de destrucción. En varias mitologías, es el guardián de los portones prohibidos, el mismo papel que Zoro ha venido ocupando a lo largo de la historia, siempre siendo el primero en levantarse, el último en caer, siempre adelante, siempre en la línea, como si fuera de hecho el portal entre Luffy y el resto del mundo. Tal vez necesite una espada que encarne ese papel, que represente el rugido ancestral que Kaido dejó atrás. Y ahí comenzamos a ver cómo todo esto se conecta. Oda, quiera o no, ya nos lo ha puesto frente a nuestros ojos. Tal vez de forma sutil, tal vez sin desarrollarlo aún, pero los elementos están ahí. Capítulo 1010. Zoro usa el Ashura contra Kaido, y Kaido dice que también tiene el olor del Haki del Conquistador. Esto no es poco, esto es una revelación. Y el Ashura, recordemos, es una proyección espiritual, un ser de múltiples brazos y espadas, un demonio guerrero. Entonces dime, ¿cuál es el límite de esto? Si ya puede invocar eso con la fuerza de la mente y del Haki, ¿qué sucedería si su espada respondiera con un alma mítica real? Y si Enma, al enfrentarse a la fruta de Kaido, reconociera el eco de ese poder y aceptara absorberlo como extensión de su furia? Creo que el mundo de One Piece está caminando hacia un punto donde las espadas y los usuarios ya no serán tratados como 2 partes separadas. Se fusionarán, vibrarán en la misma frecuencia. Y Zoro está más cerca de esto que cualquier otro personaje, porque siempre ha tratado sus espadas como extensiones de su propio cuerpo. Él sangra con ellas, siente cuando una no es digna, resiste cuando una intenta dominarlo, como pasó con Enma, y solo cuando la aceptó y ella lo aceptó de vuelta, es que se convirtieron en uno. Tal vez la próxima fase sea esta, la fusión final, el despertar de una espada con alma propia, pero con el espíritu legendario de una fruta mítica dentro. Algo que transforme la lucha en danza, la hoja en criatura y el espadachín en leyenda viva. Pero si el dragón azul de Kaido no es el elegido, tal vez el camino sea otro. Tal vez Oda busque una mitología que se relacione mejor con el papel espiritual de Zoro dentro de la narrativa. Y ahí, inevitablemente, llegamos a 2 figuras que creo que tienen mucho más sentido de lo que parece a primera vista. La primera es el Kirin, una criatura de la mitología china y japonesa que es vista como una especie de mensajero divino. Medio ciervo, medio dragón, con pezuñas de caballo y una melena que recuerda a las llamas. No es agresivo por naturaleza, pero aparece solo ante grandes eventos, a veces ante el nacimiento de un rey, otras cuando alguien con un alma pura está a punto de tomar una gran decisión. Y creo que tal vez el Kirin lleve exactamente esa dualidad que Zoro vive, porque Zoro no es un asesino, pero tampoco es un héroe puro. Es alguien que corta lo que debe ser cortado, que carga con el peso de la violencia para que otros no tengan que hacerlo. Y el Kirin representa exactamente eso, poder contenido, fuerza esperando el momento adecuado. Y si una espada con la Zoan de la Hidra fuera empuñada por un espadachín como Zoro, que ya es conocido por usar múltiples hojas, tal vez eso se manifestaría de manera simbólica. Tal vez podría multiplicar temporalmente sus cortes, como si la espada resonara en el aire, creando imágenes superpuestas, cortes fantasmas, todos con peso real. Tal vez la habilidad de Ashura, que es básicamente una proyección espiritual, se vería reforzada por esta fruta, como si la espada fuera la materialización de Ashura, una cabeza de la Hidra, por cada rostro de la divinidad que Zoro invoca con su Haki. Y esto también me hace pensar en algo que siempre está entre líneas cuando se habla de Zoan mítica, el concepto de despertar. Porque aún no hemos visto, de manera plena, un objeto con Zoan despertando. Pero, ¿y si fuera posible? ¿Y si, en el caso de una espada, eso significara que ganaría no solo forma, sino intención? Tal vez no se movería sola como Fangfrid. Tal vez no necesitaría. Tal vez el despertar sería más interno.
como si la hoja, al despertar, comenzara a guiar la mano del espadachín, o a fusionar sus decisiones con las del usuario. Algo como una danza, un acuerdo, un vínculo. Y ahí hay una tercera criatura, que creo que vale la pena mencionar, porque Zoro, a pesar de toda su brutalidad, lleva dentro de él un gran respeto por las almas que se han ido, honra a los muertos, cumple sus promesas, y lleva la Wado Ichimonji, que es la espada de Kuina, pero también una reliquia de su pasado. Entonces, tal vez Oda irá por un camino aún más espiritual. Tal vez la Zoan mítica, que una de sus espadas reciba, sea algo como el Tengu, un ser sobrenatural de la mitología japonesa, que es mitad hombre, mitad ave, y que vive en las montañas, aislado, entrenando sin cesar hasta alcanzar el dominio absoluto de la espada. El Tengu es visto como un ser de sabiduría, pero también de arrogancia. A menudo se le retrata como un antiguo espadachín, que se apartó del mundo porque no encontró a nadie digno de su espada. ¿Eso te recuerda a alguien? Creo que Zoro ya es por esencia un discípulo espiritual de este arquetipo. Y si una de sus espadas incorporara la Zoan del Tengu, tal vez el efecto sería este, no una transformación física, sino una elevación de técnica, como si pudiera por momentos invocar la presencia de maestros del pasado, cortes que trascienden el tiempo, estilos olvidados, velocidad tan absurda que el sonido llega después de la hoja. Y esto me hace pensar en algo que tal vez Oda esté dejando para la última saga, el origen real de las espadas negras. Porque hasta ahora, todo lo que sabemos es que la espada se vuelve negra cuando se usa por suficiente tiempo con Haki, pero eso parece demasiado vago para el nivel de detalle con el que Oda gusta trabajar. Tal vez una espada negra no sea solo una espada usada con Haki, tal vez sea una espada que ha pasado por un despertar, tal vez sea el matrimonio final entre la hoja, el alma, la fruta y la voluntad. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. Hasta la próxima.